es que Dios es el mismo en todas las religiones, por lo tanto, ellos van a llegar al cielo porque creen en Dios de la misma manera, quizá con nosotros, pero con otro nombre. Pero hoy quisiera que me acompañe a la Escritura, a un pasaje en el cual el Señor Jesucristo hace una revelación que quizá es casi el centro de toda la Escritura. Y quisiera que me acompañe por favor a Juan, el capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Juan 14 del 1 al 7 nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Versículo 14. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Juan 14:5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Aquí nosotros tenemos un versículo muy pero muy importante que el Señor Jesucristo les habla a sus discípulos. Pero ¿de dónde parte este versículo de Juan 14:6 que muchas veces lo hemos dicho? El día de hoy quisiera que hagamos un estudio de Juan desde el versículo 1 hasta el versículo 7, en donde vamos a estudiar la importancia de saber que Jesucristo es el único camino hacia Dios. No importa lo que digan las personas, quizá de que toda religión lleva al cielo, no es verdad. No importa qué tan gran bueno tú has sido en la tierra, más importante es qué tan poderoso es la acción de morir en la cruz del Calvario, que es la que nos lleva al cielo. Alguien me dijo: es que yo quiero llegar al cielo porque trato de ser una buena persona. Yo recuerdo que le dije: tú puedes intentar ser la mejor persona, pero jamás tú como persona serás más poderoso que la sangre del Señor Jesucristo. Y el único camino para llevarnos al cielo es el Señor Jesús. Y quisiera que me acompañe por favor a Juan 14, el versículo 1 nos dice: no se turbe vuestro corazón. La palabra turbe viene de taraceto, y taraceto hace referencia a un remolino de agua. Hace referencia a olas que están moviéndose de una manera muy fuerte. Y aquí nosotros vemos en el contexto que los discípulos estaban con un corazón turbado. Estaban con un corazón no solamente afligido, era más que eso. Era más que angustia, había un problema en su corazón. Y cuando analizamos, nosotros vemos que hay 3 puntos importantes. Primero, cuando vamos a Juan 12, el versículo 33, por favor, vamos a Juan 12, 33. Vamos a ver que un tiempo antes, el Señor Jesucristo hace una revelación y dice lo siguiente: y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Un poco antes, el Señor Jesucristo hace la revelación y dice: ¿saben qué? Yo voy a morir. Quiero que analicemos un poco. ¿Cómo reaccionaría usted si alguien que usted quiere muchísimo, si alguien que está con usted siempre, si alguien en quien usted ha puesto su esperanza le dice: voy a morir? ¿Qué haría usted en ese momento? ¿Cuál sería su reacción a esto? De aquí, véale un momento al que está a su lado y dígale: ¿qué harías tú? Quiero que le pregunte por un instante al que está a su lado y dígale: ¿qué harías tú? Y me llama la atención algo, ¿no?
Los discípulos reciben esta frase: voy a morir. Quiero que sepan que voy a morir. Yo me imagino en ese momento Pedro y Juan, que tenían barcas y lo habían dejado todo. Personas que habían dejado sus empresas. Pedro, que le había dejado a la mujer con la suegra. La suegra quizá carcomiéndole el oído: ves, yo te dije, no te vayas con Pedro. Por ahí estaba Juanito, que era más guapo. Y tal vez en ese momento Pedro recibe como un golpe a su corazón. Lo dejaste todo para seguir a Jesús y ahora tus sueños se han derrumbado. Recuerden que los discípulos esperaban un Mesías, y la clave es que el Mesías iba a liberarles de la esclavitud, y ellos seguían pensando que era de la esclavitud de los romanos. Judas se veía como tesorero de la nación que iba a fundar Jesús. Por eso vemos versículos antes que él todo el tiempo en su mente tenía el dinero. De hecho, él pasaba robando. Cuando usted lee la Escritura se da cuenta que no era la única ocasión que él era tentado por el dinero. Cuando viene aquella mujer y unge los pies de Jesús rompiendo el aceite, Judas fue el primero que dijo: ¿por qué hacía eso? Porque tenía un problema en su corazón del dinero. Y aquí en este pasaje los discípulos reciben esta información: ¿saben qué? Voy a morir. Primero, la noticia de la muerte de Jesús a ellos les angustió. Pero no basta solo con esto. Vemos versículos más adelante en Juan 13 que el Señor Jesucristo lava los pies de los discípulos, y después de esto dice: aquel que remoje el pan en mi plato, este será el que me traicione. No solamente que Jesús va a morir, hay un grupo de amigos íntimos. Y aquel que remojaba el plato antiguamente solo era alguien que tenía demasiada cercanía. Usted no permite que cualquier persona venga y meta la cuchara en su plato de comida, ¿no? Quizá yo solamente mis hijas. Imagínense que usted me invita a comer en su casa y yo llego al plato de usted: ah, no, este pollo se ve rico. Solo aquel que tiene una cercanía muy profunda es capaz de meter la mano en el plato. ¿Sí o no? Tal vez usted el huesito por ahí que dejó la mami, el huesito que dejó alguien bien conocido, pero jamás de alguien desconocido. Y Jesucristo dice: aquel que es muy cercano a mí, este me va a traicionar. Entonces yo me imagino que en ese momento reciben la segunda puñalada a los discípulos. No solo Jesús va a morir, hay un traidor entre nosotros. En el grupo de 12 que estamos aquí, hay un traidor, y no va a ser el Nicodemo que le estaba siguiendo desde lejos. No es Nicodemo, no es un discípulo cualquiera, es alguien que aparentemente ama a Jesús. Porque la traición más dolorosa es de aquel que es más cercano, ¿sí o no? Esa es la que más duele. Y de pronto Pedro se levanta y dice: yo no permitiré que tú mueras, Señor. Si es necesario, mi vida pondré por ti. Y Jesús le dice: no digas esto, Pedro, porque aparte de que voy a morir y de que me van a traicionar, tú que aparentemente eres el líder de todos ellos, porque tú vas a iniciar la predicación. Recuerde que Jesucristo le dice: a ti te daré las llaves del reino, porque él iba a iniciar la predicación. Tú que eres el líder, tú me vas a negar. Entonces estos acontecimientos hicieron que el corazón de los discípulos, ¿cómo se siente en este momento? Turbado. No sabían qué iba a suceder. El corazón de ellos estaba angustiado. Y vamos al versículo 1, por favor. Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. Y la palabra que nosotros tenemos aquí para corazón nos habla, escuche de qué nomás: mente, emociones y todo su ser. Le repito esto: mente, emociones y todo su ser. La palabra es cardía. Entonces dice:
no se turbe sus emociones. No quiero que tu mente, no quiero que todo tu ser esté angustiado en este momento. Y la pregunta es, ¿cómo no nos vamos a sentir angustiados en un momento de crisis? ¿Cuántos de los que están aquí, muchas veces nuestra fe ha flaqueado en momentos de crisis? ¿Cuántas veces nos hemos sentido angustiados en nuestras vidas? La depresión, la ansiedad llenando nuestros corazones. Noticias que no queríamos recibir, hemos recibido. Momentos que no nos imaginábamos que iban a pasar, pasaron. Y el Señor Jesucristo les dice: yo sé que su corazón está inquieto. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y lo que me gusta es que cuando vemos no se turbe vuestro corazón, nos está hablando en un imperativo pasivo en tercera persona. No es una recomendación, es una orden. No quiero que su corazón esté inquieto. Creen en Dios, crean también en mí. Una persona que su corazón esté angustiado debe empezar por creer en Jesucristo. Yo me imagino que en ese momento los discípulos dijeron: ¿cómo puede pedirnos que no estemos angustiados después de esta noticia? ¿Cómo vamos a afrontar los problemas, las dificultades, la muerte de Él? Y vamos al versículo número 2 y 3, por favor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí nos está hablando de la muerte de Jesús yendo hacia el cielo. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús les dice: no quiero que estén angustiados, porque tienen que saber lo siguiente. Y vamos ya acercándonos al corazón de este texto. Quiero que sepan lo siguiente: sí, yo voy a morir, pero yo voy a estar con ustedes toda la eternidad. Tal vez por un instante parece que les he abandonado, pero me voy a prepararles un lugar. Aquí nos dice una morada. Y cuando estudiaba y veía morada, nos habla de un lugar resplandeciente. No nos habla de un lugar feo quizá, o de un rinconcito, nos habla de una mansión. ¿Sabía usted que Dios tiene un lugar hermoso para nosotros allá en los cielos? Y dice: y donde yo me voy a ir, voy a prepararles un lugar hermoso. Y me encanta esta parte: y os tomaré a mí mismo. Aquí nos habla de cercanía. Diga conmigo: cercanía. Jesucristo les dice: yo he venido a morir, pero mi propósito final es que ustedes estén también conmigo toda la eternidad. Y quiero que estén junto a mí. Yo creo que el aliento de los discípulos en este tiempo, después de que Jesús murió, no era quizá ya alcanzar algo grande para ellos, sino alcanzar las naciones para Jesús. Sus sueños totalmente rotos es cuando empiezan a poner una base para que los sueños de Jesucristo empiecen a florecer en ellos. A veces es necesario que nuestros sueños se rompan para conocer los sueños de Dios. Y sabe, los sueños de Dios siempre son más grandes que nuestros sueños. Y estos discípulos, con un corazón afligido, les dice Jesús: no les voy a abandonar, chicos. No tengan miedo, no les voy a dejar. Después vemos la promesa del Espíritu Santo en Juan 16. Pero antes de eso dice: y os vendré y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiero que sepan que el cielo es real, que hay muerte después de la vida. Y mientras yo hacía esta enseñanza, yo reflexionaba lo siguiente: algún día usted y yo vamos a morir. Eso es algo inevitable. No importa cuánto dinero usted tenga ni qué consiga, jamás
podrá evitar su partida de la tierra. Pero lo que usted puede hacer es escoger vivir eternamente con Jesús o vivir eternamente en el infierno. No hay punto medio. El momento en el que usted muere se acabó. Si usted decidió vivir lejos de Jesús, no importa qué oración haga, qué pastor haga, ni nadie, no hay vuelta a quedar atrás. Por eso les digo, querida iglesia, estamos a tiempo de acercarnos a Jesús. Si usted vino por primera vez aquí, quiero decirle lo siguiente: algún momento usted va a morir y le va a rendir cuentas a Dios de su vida. ¿Qué es lo que usted va a decirle y qué va a recibir? Entra conmigo o apártate de mí, hacedor de maldad. La palabra de Dios nos dice que en ese día muchos dirán: en tu nombre hicimos milagros. Muchos quizás piensen que el cielo se asegura por tratar de hacer buenas cosas, pero el cielo está asegurado a aquellos que creen en su nombre. La palabra de Dios nos dice: a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si usted cree en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, déjeme decirle que usted ya tiene la entrada de los cielos asegurada. Usted y yo algún día vamos a partir, pero estaremos con Él eternidad. Y por eso es que cuando estamos quizás en un velorio o en un momento tan difícil, la esperanza que tenemos es que si predicamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, la vida no termina aquí, continúa allá. Estaremos en la eternidad con todos ellos. Y Jesucristo les dice: yo voy a morir, pero voy a ir y les voy a preparar un lugar. Vamos al versículo número 4, por favor, 4 y 5. Él les dice a los discípulos: ¿y sabes a dónde voy? Y sabéis el camino. Y veamos lo que dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás le dice: a ver, se supone que eres el Mesías, se supone que vas a liberarnos de la esclavitud. Nos dices que sabemos el camino, ni siquiera sabemos qué vas a hacer. No te estamos entendiendo. Este no es el plan que debía ser trazado. Tomás le dice: no sabemos a dónde vas. Ahora, esto es algo muy importante, la palabra camino. Diga conmigo: camino. Para los judíos el camino significaba la ley, pero también el camino significaba la voluntad de Dios. Hemos leído, ¿verdad?, este versículo que dice: bienaventurado aquel hombre en cuyo camino está hacia hacer la voluntad de Dios, y en su ley está su delicia, porque será como árbol plantado junto a corrientes de ríos, y todo lo que hace prosperará. No así el malo, que es como el tamo que se va con el viento. Para los judíos el camino significa entrar a la voluntad de Dios, pero también significa la alianza. Diga conmigo: alianza. La alianza es el pacto. Cuando ellos recuerdan o oyen el camino, recuerdan el pacto de Dios con Noé. ¿Se acuerda cuando le dice: esta señal de arcoíris será como muestra de que no volveré a destruir todo? Y también recuerdan el pacto o la alianza de Dios con Moisés, y también recuerdan la alianza de Dios con Abraham. Entonces, para los judíos la palabra camino significa voluntad de Dios, segundo, la ley, y tercero, un pacto. Y cuando Jesucristo aquí le dice: ustedes conocen el camino. Vamos al versículo número 4, por favor. Y sabéis el camino. Jesús le está diciendo a ellos: ustedes me conocen a mí. Donde yo voy, me voy al cielo y les tomaré y les llevaré al cielo. Ustedes conocen el camino hacia el cielo, me conocen a mí. Ellos no habían entendido que en Jesucristo se cumplía toda la ley, porque Él no pecó jamás. Hemos escuchado: no, en Jesús se cumplió la ley. ¿Por qué se cumplió la ley en Jesús? Porque Él nunca pecó.
Por eso Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y Él es la palabra, porque en Él se cumple todo. Una persona para entrar al cielo debía cumplir toda la ley, si no, no podía entrar al cielo. Y cuando usted le acepta a Jesús, usted está diciendo: esta palabra completa está dentro de mí, por eso yo puedo entrar al cielo. No es que Dios mintió o se arrepintió. Lo que está pasando es que entramos al cielo a causa del cumplimiento de la ley, que es el Señor Jesucristo mismo. Vamos al versículo número 6, por favor. Este es el centro de este mensaje. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas dos primeras palabras lo revelan todo. Yo soy. ¿En dónde encontramos antes en el Antiguo Testamento yo soy? Cuando Dios está con Moisés y Moisés dice: bueno, y cuando yo me vaya donde el faraón, ¿qué voy a decir? Dios le dice: dile que me envió, yo soy. Y él se queda como: yo soy. Y dice: yo soy el que soy. Y cuando Jesús dice yo soy, está diciendo: la divinidad completa está en mí. Yo soy Dios mismo. Para los discípulos, escuchar yo soy era algo muy fuerte. Para nosotros quizás no, porque nosotros decimos: bueno, yo soy alto, yo soy bajito, yo soy comelón. Pero para ellos, yo soy hablaba de la divinidad. Y aquí les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Vamos a decir a la cuenta de 3 las 3 cosas que vemos ahí. 1, 2, 3. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús les está diciendo: no solamente por medio de mí es que llegan al cielo, también yo soy la verdad y también por mí van a ser salvos. A veces los cristianos no entendemos la magnitud de la salvación. No significa que usted estaba enfermo y Jesús le sanó. Significa que usted estaba muerto y Jesucristo le dio una nueva vida. Escúcheme bien esto, la diferencia. A veces creemos que cuando recibimos la salvación es que estábamos en coma, a punto de morir. Claro, esto fue un milagro extraordinario, pero el hecho de estar muerto, hoy le quiero decir lo siguiente: usted no tenía esperanza. Su destino era el infierno. No había salida para usted. No importa lo que haga, no había salida para usted. Es como cuando usted se va a una piscina y no es que está a punto de ahogarse, es que usted ya se ahogó. Es que se acabó. Y Jesucristo viene y le dice: moriste, pues te doy una nueva vida. Y por eso en Romanos el capítulo 6 nos dice que ya no somos esclavos del pecado, sino ahora somos libres por la gracia. Y nos está tratando de decir: escucha lo siguiente, tú que no tenías esperanza, tú que habías muerto, tú que ya estabas allí totalmente tendido, ahora te acabo de dar una nueva vida. Y la pregunta es: ¿qué vas a hacer con la vida que te estoy dando? El apóstol Pablo dice: yo ya no soy esclavo del pecado, ahora soy esclavo de Cristo, pero por amor a Él. Cuando nosotros entendemos esta maravillosa revelación de que hemos muerto, pero que ahora tenemos vida, empezamos a amarle a Jesús de una manera diferente. El único que puede traer salvación es Jesucristo. Jesús les dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En Hechos el capítulo 4 nos habla que se encontraban predicando y estaba Pedro predicando. Y por favor vamos a Hechos 4:12.
Pedro y Juan estaban predicando y de pronto les toman presos y dice, ¿qué van a hacer ustedes? Van a seguir predicando porque habían sanado a un hombre. Y ellos dicen, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y vamos al versículo 20, por favor, Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Con esto casi voy terminando. Estaban Pedro y estaban Juan, y en las predicaciones ya habían más de 5,000 convertidos, y de pronto sanan a un hombre. Y los fariseos, saduceos y escribas estaban muy enojados y les toman a ellos y les llevan a la cárcel, delante del concilio, y les dicen, dejen de predicar o les vamos a meter en la cárcel. Pedro les dice, a Jesucristo a quien ustedes mataron, Él le acaba de sanar a este hombre. Tráiganle a este hombre. Y viene el hombre y se para delante de ellos. Ustedes pueden querer callar cualquier cosa, pero no pueden callar la sanidad que Jesucristo hizo en él. Y de pronto ellos le dicen, dice que se reunieron y dijeron, si les metemos a la cárcel, el pueblo nos va a caer a nosotros. No podemos evitar esto. ¿Cómo vamos a decir que no fue sanado si le hemos visto a este hombre y ha sido sanado? Lo único que podemos decir es decirle que dejen de hablar de Jesús. Vamos a amenazarles y decirles que dejen de hablar de Jesús. Y Pedro dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesucristo es el único camino. Cuando alguien me dice, es que todas las religiones son iguales, yo no sigo una religión, yo sigo al único camino. Jesucristo no es el mejor camino para llegar al cielo. Jesús es el único camino para llegar al cielo. No todas las religiones son iguales. Nosotros estamos en la verdad. Hoy quiero decirle algo, querida iglesia. Usted y yo estamos por medio de Jesucristo ya en el cielo en el día que vayamos a morir. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando muchos me dicen, es que no sé si yo soy salvo, tú no eres salvo por lo que has hecho, eres salvo por lo que Jesús hizo. Tú ya eres salvo. A veces el enemigo trata de acusarnos, ¿verdad? No, es que ya no eres salvo. Para ti no hay esperanza. Es que has pecado tanto. Tantas veces has prometido cambiar y no has cambiado. Usted cree que su mal carácter es más grande que la sangre de Jesús. Jesús es el único capaz de transformar vidas. Y este mes que estamos hablando, vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Quiero decirle lo siguiente: la palabra de Dios es el único libro que mientras usted está siendo informado empieza a ser transformado. Es el único libro que no solo usted le lee a él, sino que ese libro le lee a usted también y le va confrontando y le va diciendo, tienes que tener un cambio en tu vida. La palabra de Dios nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad viene del Señor Jesucristo. Él es el único santo, santo, santo. Usted por su cuenta no puede ser perfecto, pero el apóstol Pablo dice que aguardamos a aquel que nos perfecciona. Aquel que nos perfecciona hasta la venida del Señor Jesucristo, dice su palabra. Yo soy el camino. Hoy quiero dejarle lo siguiente, y como les decía antes de la prédica, qué increíble que hayan estado un grupo de personas con Pablo y Silas, encadenados de manos, de pies, con grilletes, y en medio de esa crisis empiezan a adorar. Esto me deja como reflexión lo siguiente: la esperanza de los antiguos cristianos no era formar grandes cosas, era que lo más grande ya fue formado en sus vidas, y es la salvación. Hoy quiero decirle lo siguiente: las metas son buenas, los sueños son buenos,
pero lo más grande ya lo tenemos, que es al Señor Jesucristo en nuestras vidas. La esperanza de los primeros discípulos era el estar en el cielo con el Señor Jesucristo. Ayer, mientras veía las fotos de mis hijas, decía: qué rápido pasan los años. Santiago nos dice: la vida es como neblina. Ayer hablaba con un amigo y me decía: oye, ¿sabías que tal persona murió hace 6 meses que sabía venir a la iglesia? Y yo, mientras conversaba con él, le decía: la vida es como neblina. Literal, le cité este versículo, que en un segundo sale y desaparece. Y cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío de elegir qué queremos hacer. Alguna vez escuché del pastor Francis Chan que decía: a veces decidimos estos 70, 80, 90 años vivir deliberadamente y nos olvidamos que tenemos una eternidad. ¿Qué es 70 años al lado de una eternidad? Y estamos más preocupados en los deseos carnales del día de hoy y nos olvidamos en la eternidad que quizá puede empezar el día de mañana. Mi querido hermano, ponga sus ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Hoy le vengo a decir: cambiemos nuestra vida, necesitamos de Jesús. Que el día de mañana no nos encuentre desprevenidos y nos tocara partir y podamos estar libremente delante de Jesús y decirle: yo te acepté como mi Señor y Salvador, quiero estar la eternidad contigo.